Bien, tengo la presentación de mi proyecto final de programación web. Tenemos acá la página de inicio de nuestro sitio web, donde tenemos listados los últimos 6 registros de la base de datos. De la misma manera, tenemos el catálogo de los libros, donde se listan todos los libros que están ingresados en nuestra base de datos. Desde la página de inicio nosotros podemos agregar cualquier libro que nos pareciera interesante, pues el último. Entonces, si miramos nuestro carrito con nuestra cotización, nuestra lista de deseos, ya tenemos acá pues nuestro listado de los libros que tenemos en deseo. Ahora si lo agregamos de nuevo, nos debería de cambiar. Ahí estamos, a la cantidad 2, precio 500. Muy bien, agregamos uno nuevo a nuestro carrito. Vamos al carrito y ya tenemos un total de 700. Si quisiéramos imprimir nuestra cotización, le damos a imprimir y automáticamente nos genera la función, nos da una vista de la impresión de nuestra cotización y le damos guardar. Nos pide dónde vamos a guardar nuestro PDF. En este caso lo voy a guardar en mi escritorio. Vamos a darle un puedo. Y si vamos a nuestro escritorio, aquí está, ya nos ha generado nuestro listado. Ya se puede, la función nos permite imprimir en una impresora o solo generar nuestro PDF. Muy bien, si le damos vaciar, pues nos vacía nuestro carrito. Vamos de nuevo al carro, le damos ver y está vacío. Muy bien. Por lo pronto, bueno, el listado de libros y la filtración por autor, le damos allí, seleccionamos a nuestro autor y nos filtra por autor. Solo que aquí hubo un error al cargar los datos, que se me muestra la ID del autor y no el nombre del autor. La parte del registro también de mi cliente, por ejemplo, vamos a registrar Juan y un teléfono y un correo. Prueba Juan, teléfono y gmail.com. Por ejemplo, Juan. Vamos a registrar y nuestro cliente nos va a aparecer registrado ya en nuestra base de datos. Automáticamente lo vamos a verificar ese registro ya en la parte del administrador. Muy bien, ya como administrador, en mi control de logueo, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, si ingreso una contraseña errónea, pueden usar cualquiera, no me inicia sesión. Si agrego mi contraseña y mi usuario correcto, ya entramos como administradores. Muy bien, estando ya como administradores en nuestro carro, ya podemos nosotros enviar un correo, y aquí me tiene que aparecer Juan, ya el último registro que hice del cliente, para poder enviar cualquier correo. Por lo pronto vamos a irnos a la parte del cruce de libros. Vamos a listar mis libros. Vamos a agregar un nuevo libro para hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba con un libro, una descripción, calificación, la calificación que deseamos. Seleccionamos una portada
y el precio, que sería de 300. Agregamos un autor cualquiera, por ejemplo el último, lo vamos a guardar. Nuestro registro ya está, acá está. Anteriormente vimos y solo tenemos 11 registros. Igual de la misma manera, si vamos a la parte de inicio, ya me aparece el último libro registrado, que sería Guayacán. Muy bien, aquí seleccionamos el libro. Por ejemplo, quisiésemos editar el registro que acabamos de hacer, lo seleccionamos y ya presionamos acá el botón de editar y ver datos, y tenemos acá los datos. Por ejemplo, Guayacán 2, la descripción le dejamos la misma, la calificación igual, el precio se lo vamos a cambiar a 350. Le vamos a aceptar, guardar Guayacán 2 y nuestro precio pasa a 350. Si quisiéramos eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar el último registro también, lo seleccionamos y le damos a eliminar. Ya no está mi último registro. De parte del mantenimiento de los libros, de las partes de como administrada, ¿verdad? Ya tenemos la parte de también poder agregar un nuevo autor. Por ejemplo, Joel, la fecha, agregamos el día de hoy y el año. Y vamos a ingresar. Muy bien. Si en caso quisiéramos agregar ahora de nuevo un libro, ¿no? Ya me aparece acá entre los autores el último registro. Muy bien, perdón ahí el problemita. Entonces estábamos ahí con agregar un nuevo autor. Agregamos un nuevo autor. Por ejemplo, Pedro Pérez. Digamos el día 29, 11 y 17. Esto es parte del CRUD que ya se había manejado en el ejemplo que teníamos desde clase. Ya nos aparece toda la parte. Y pues la parte también de administración sería el envío de correos. Un correo nuevo que se envía a un cliente. Y seleccionamos cualquier cliente. Vamos a seleccionar el último resultado. Le damos a enviar. Por lo pronto ahí debería de enviarnos el correo al cliente que hemos seleccionado. Por parte del sistema, todas las funciones que se nos ha pedido de parte del enunciado. Si nos vamos a la parte del código ya, creo que la parte más importante que es para resaltar es el trabajo del login y las sesiones. Entonces en la parte del login, yo con el manejador de base de datos trabajé a puro procedimiento almacenado. Entonces toda esa base de consultas y todo se controla por medio del proceso propio de mis procedimientos almacenados. Entonces tengo un procedimiento almacenado que me controla prácticamente y me devuelve el usuario. Primero uno que cuenta si existe o no existe, y el otro que me devuelve el usuario para poder manejar la sesión. Aquí en la parte de la base de datos tenemos los procedimientos almacenados. Para ir verificando el funcionamiento de cada uno de ellos. De ahí todas las consultas de los últimos 6 libros para poder llenar mi index está también por un procedimiento almacenado que me hago los últimos 6 registros para editar, para listar todo lo que yo necesito. Todo está por medio de table adapters con un dataset. Entonces en la parte de login
para controlar, llamo mi procedimiento almacenar, ¿sí? Y este me tiene que devolver un 1, el primer procedimiento, si me devuelve un registro. Si existe ese registro es porque hay porque sí existe ese administrador, de lo contrario no. Bueno, y la verificación del usuario existente en mi tabla de administrador, por aquello de que haya dudas ahí con el login, ¿verdad? Entonces vamos a editar el administrador y tengo mi usuario registrado que es BSC. Bueno, tenemos otro allí para verificar si también nos hace el login. Muy bien. Otro aspecto que me gustaría resaltar es el control de mi barra de navegación para administrador, que lo hice a través de la misma sesión, pero cambiando mi master page. Entonces, primero entramos a una función que esta función es la que se genera antes de que se cargue mi página. Y en el momento en el que se carga, antes de que se cargue la página, yo verifico si hay una sesión iniciada. Si existe una sesión, si mi sesión es nula, mi master page es la del cliente, o sea, la de cualquier visitante. De lo contrario, es mi master page del administrador. Esta verificación está hecha en todos los formularios que va a utilizar el cliente propiamente para poder determinar cuándo es el administrador y cuándo es el cliente que está haciendo uso del sistema. La parte del carro es otra cosa que es uno de los puntos más importantes a explicar. La parte del carro la hice con listas enlazadas, aplicando un poco ahí lo que fue nuestra programación orientada a objetos. Tengo mi clase de propiamente carro, donde tengo los atributos que va a manejar, que era el ID de mi producto, el título, cantidad y precio. Yo tengo mis constructores y luego lo metí a una clase pública para poder acceder desde donde yo quisiese. Entonces esta clase propiamente es la que se va a ir cargando desde el detalle que tenemos acá, el detalle del libro, donde voy cargando. Aquí muestro el libro y el botón agregar es este. Muy bien, tenemos entonces primero recibimos el ID, ¿sí? Que nos lo está enviando el catálogo. Lo recibimos acá, o sea, el request parent lo estamos recibiendo desde el catálogo. Y tenemos ya, creamos nuestro objeto, ¿no? para poder de la clase carro, para poder irlo cargando. Entonces, para poder hacer la carga del dato, se puede decir, del libro a mi carrito, lo primero que hago es una verificación. Si mi carrito ya existe o no. Si en caso, si mi carrito, si el ID del libro existe o no existe. Muy bien. Entonces la primera verificación que tengo es si mi clase está vacía. Entonces, si mi clase es vacía, por ende el carro es nuevo, o sea, no existe ningún carro. Entonces, si mi clase está vacía, agrego el libro que viene. Lo estoy recibiendo, ¿sí? Y lo que hago es cargo acá todos los datos, meto el ID y luego el título propiamente, que lo estoy recibiendo en un data table, que lo tengo declarado acá. El data table lo que hace es recibirme y cargarse por medio del libro. Es un método también que recibe el ID y me regresa solo ese libro. Entonces accedo a mi data table, ¿sí? En su columna serie, columna 1, y obtengo el título. La cantidad es la cantidad que viene. El precio lo obtengo también del data table y lo agrego a mi carrito. Si mi clase carrito o mi clase carro, no es vacía, entonces creo un nuevo.
hago un nuevo objeto y de este nuevo objeto le saco un ID, que ese va a ser el ID que acabo de recibir propiamente, que lo estoy recibiendo desde acá. Y ese ID lo voy a comparar, voy a buscar si existe este ID dentro de mi clase. Recorro mi clase, verifico si existe o no existe el ID. Si existe el ID, lo que hago es solo actualizar la cantidad y actualizar el precio, ¿verdad? De lo contrario, activo una bandera que me va a determinar que el libro no existe y que lo vamos a agregar de nuevo. Creo una instancia del objeto, lleno sus parámetros y eso es todo. Regresamos a mi página del catálogo. Esas son las dos partes más importantes que yo consideré explicar del funcionamiento de mi sistema, precisamente porque era una de las partes más difíciles del proyecto, ¿verdad? Yéndonos por el lado en que no hubo mucho contenido visto en clase de ASP, ¿verdad? De lo contrario, bueno, el CRUD ya lo habíamos manejado en clase, yo considero que está de más explicarlo. Y ese sería el funcionamiento propiamente del sistema. Yéndonos a nuestra base de datos, tenemos acá todos los procedimientos almacenados del funcionamiento de mi sistema. Con respecto al host, tuve muchos problemas. Estuve intentando, probé con muchos hosts gratuitos, pero sinceramente ninguno me funcionó. Lo subí a SOM. Lo único es de que este servidor, ¿verdad? Que el espacio libre que nos brinda es para, bueno, se activa en 24 horas. Entonces ese es el problemita que tengo yo ahorita, que todavía no me lo ha activado. Entonces, pero pues el sistema ya está subido, el funcionamiento. Acá estamos ya en el administrador propio del host, ¿verdad? Tengo ya mi sitio y mi base de datos de la vida, ¿no? Eso sería todo de parte de la explicación. Espero haber abarcado los puntos necesarios para poder mostrar el funcionamiento del sistema, y pues siendo breves ahí mostrando lo necesario de acuerdo a lo que se nos solicitó. Para una última demostración, ¿verdad? De las sesiones, como habíamos quedado ahí, vamos a hacer prueba del usuario también que está registrado, que sería Sapo y Zapote 1. Y vamos a cerrar sesión porque tenemos una sesión iniciada. Sería Sapo y Zapote 1. Entonces ahí estamos. Ya tenemos todas las funciones de nuestro administrador. Cerramos la sesión y ya tenemos. De nuevo estamos fuera de todo lo que es administración. Espero haber marcado todos los puntos y haber aclarado. Bueno, por mi parte aclaré muchas dudas. Me di cuenta que ASP es un framework muy complicado realmente. No es tan legible, o quizá ya manejándolo bien. Pero eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Y con la explicación de mi sistema. Gracias.